Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, hermanos, otra vez aquí, trayendo la palabra, el mensaje, dándole las gracias al Señor por el cuidado que tiene de nosotros cuando de pronto tenemos algún quebranto de salud. Entonces, lo importante es confiar y utilizar ese tiempito para leer, para estudiar, para escudriñar la palabra de Dios. En estos días que estuve, digamos, pues cuidándome de esta gripita que andaba por ahí tocando las puertas, lo utilicé para estudiar la palabra, para meterme más un poquito dentro de los mensajes del Señor, para poder entender, digamos, el plan de salvación, el plan que Dios tiene con la humanidad. Y dentro de los planes del Señor, o el único plan que Dios siempre ha tenido, es la salvación, es podernos llevar y sacarnos de aquí, de esta tierra llena de conflictos, problemas y circunstancias, y ponernos en el lugar de paz, de armonía. Pero este plan, para que el Señor pueda desarrollar el plan, pues lo importante, o eso está basado en el perdón de Dios. Cuando estudia uno acerca del perdón, o piensa, porque uno analiza y piensa muchas cosas, a mí una palabra que le oigo a alguien que me impacta, entonces yo empiezo como a hacer un escaneo, como a pensar, a meditar a qué hace referencia esa palabra. Y la verdad que esta actitud, esta gracia que nos da el Señor, que es el perdón, pues ese está basado todo el plan del Señor. Entonces, eso es importante. Entonces, para que Dios viniese y trajese el plan de salvación sobre la tierra, Él desde el principio ha venido haciendo un proceso, ha venido cumpliendo un lineamiento, digamos así, como una serie de cosas para poder obtener dentro de ese tiempo lo que Él quiere. Y vamos a mirar muy detalladamente algunas cosas para poder entender lo que el Señor nos quiere enseñar en su palabra. El tema, yo lo llamé el llamado de Dios y sus pruebas. Vamos a analizar todo lo que tiene que pasar una persona que ha sido llamada al plan de Dios, llamada a estar dentro del propósito del Señor, que es la redención, que es la salvación. Recuerde que la palabra salvación indica salir de un sitio para ir a otro.
Por eso cuando el Señor en Mateo 24 nos habla de la redención, es decir, la salida, el que a través de esta acción, de esta actitud, Él nos va a liberar, nos va a sacar de la tierra, porque Él lo pagó con su sangre para que nosotros tengamos una vida diferente. Entonces, eso es lo importante. Vamos a mirar y vamos a analizar una serie de, lo que les digo, ¿no? Utilicé este tiempito que estuve, no muy, sino que yo dije, mejor me cuido, porque sobre todo cuando a mí me molesta la gripa, me molesta la garganta. Entonces yo me cierro el pico y no hablo con nadie, porque tengo ahí como mi aguijón de carne para que el Señor me mantenga como Pablo, ¿no? Bajadita de tono y más bien bájale un poquito el volumen y haga lo que yo le mando a hacer. Cada uno de nosotros hemos sido llamados con un propósito dentro del plan de salvación. Pero cada uno de los llamados, sea, vuelvo y le repito, sea mi casa, sea una familia, sea una persona, sea una iglesia, sea una nación o una ciudad, ese llamado, todas las personas tienen que vivir un sinnúmero de pruebas. Tienen que pasar por un sinnúmero de situaciones, porque en eso consiste mi desarrollo en la fe. Eso consiste en que yo crezca, que crezca el Señor y mi parte humana mengüe, como dice la Escritura. Por eso vamos a mirar a Abraham, ¿para qué? Para poder entender todo lo que pasa un llamado. Y esa persona que ha sido llamada, esa familia, luego se extiende la misericordia al escogido con un propósito específico. Y luego ese escogido, su descendencia, es apartada para un fin especial. Entonces, fíjense que hay un proceso que nos enseña la Escritura y que cada uno de nosotros vamos a vivir estas situaciones de una forma o de otra, pero todos vamos a pasar. La Biblia a nadie exime de pruebas, de situaciones, menos si estamos dentro del plan de redención del Señor. Lo primero que yo analizaba era el llamado de Abraham y las instrucciones de su salida. Y eso nosotros lo encontramos en Génesis del 1 al 9. Encontramos eso ya lo sabemos, sino que quiero para que entendamos por qué vivimos situaciones, por qué pasamos pruebas y a veces no entendemos. Y como le decía esta mañana a unas niñas que estaba hablando con ellas, y yo le decía que mientras nuestras emociones no estén saneadas, nuestras emociones no estén sanas, pues yo voy a tener actitudes agresivas, violentas, de tristeza, de lloro, de odio, de amargura, y todas esas emociones producen en mi cuerpo una baja de defensas y eso produce una enfermedad en nosotros. Entonces les explicaba todo eso de cómo funciona todo eso, ¿para qué? Para que yo le decía, mírese qué parte de su corazón, cuáles son sus problemas para que usted pueda analizar por qué estamos enfermos de esto, por qué pasamos esto, porque hay algo en mi cuerpo o en mi alma que no está libre del perdón, que no he perdonado, que no me he perdonado a mí misma, porque muchos de nosotros no nos perdonamos, somos demasiado como exigentes con nosotros y no perdonamos y tampoco aceptamos el perdón de los demás. Entonces eso es importante. Entonces fíjense que Dios hace un llamado, ¿a quién? A Abraham, y lo saca de su tierra, de su casa, de su parentela, de sus falsas creencias y de todo el andamiaje que nos habla a nosotros Babilonia. Dios le habla, Dios le dice que tiene que salir, porque si nosotros no salimos del confort, no podemos crecer en el Señor. Si yo no me meto dentro del plan del Señor, ¿cómo crezco? ¿Cómo tengo la plenitud? ¿Cómo puedo llegar a conocer
digamos, las bondades de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Por eso Dios, así como, digamos, el Señor Jesús cuando llamó a sus discípulos, dice la palabra que le dio instrucciones. Dios le dio instrucciones a Abraham, Jesús le dio instrucciones a sus discípulos. Y dentro de esas instrucciones le dijo, cuando tú vayas a predicar, no se lleve ni alforja, no se lleve ni plata, no lleve camisa, no lleve doble zapato. ¿Por qué? Porque lo primero que el Señor va a trabajar en la vida del nuevo creyente, de aquel que va a entrar al reino, es la fe. Es lo primero, porque es lo primero que se desaparece. Cuando uno está viviendo una situación difícil de enfermedad, de adversidad, situación económica, lo que sea, usted pierde la fe. O dígame si nosotros con la pérdida de nuestro equipo nos sentimos tanto que oramos, tanto que decimos, nos arrodillamos, le clamamos, le gemimos, le hicimos y no perdimos. Entonces, ¿cuánta gente empezó a tener su situación? Y dice, no, pero el Señor no nos escuchó, pero el Señor no sé qué más cosas. Bueno, entonces pueden haber momentos en la vida de nosotros que la situación que nosotros vivimos nos llevan a eso, a menguar nuestra fe. Y aquí es que hay que entrar a que cada situación, cada circunstancia que nosotros vivimos, me tiene que llevar a acercarme al Señor para fortalecer mi fe, para crecer en el Señor. Por eso el Señor le da instrucciones precisas a Abraham. Dios siempre le va a dar a usted qué es lo que debe hacer, cómo lo debe hacer. Fíjese lo que dice Juan 12, 45 al 49, creo. Donde el Señor dice, yo no vine a hablar por lo que yo quiero, yo vine a hablar y vine a decir lo que Él me dijo. Entonces, para uno poder hablar, para poder decir, para poder hacer, yo tengo que saber qué es lo que me ha dicho el Señor. Y eso lo sé a través de la Escritura. Lo segundo es que cuando salimos nos vamos a encontrar con dificultades. Cuando usted se aparta de su creencia, cuando nos apartamos de la familia, cuando nos apartamos de una situación, cuando terminamos una relación, entonces nos vamos a enfrentar con un sinnúmero de cosas. Y lo que Abraham, con lo primero que se encontró en Canaán, fue la falta de agua, la falta de pan. Había hambre en Canaán. Y fíjese que cuando uno empieza a analizar, empieza uno a mirar y decía, Señor, en Canaán había. Y cuando Jesús terminó el ayuno, lo primero que el diablo le dijo, dígale a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Ya? Entonces, aquí hay que mirar que en el tiempo de Abraham, hasta mucho más adelante, siempre vamos a encontrar dos cosas que son importantes. El pan y el agua. Son dos cosas por las cuales los siervos del Señor, el pueblo de Dios, va a enfrentarse con el líder o con el mismo Dios. Por esa ausencia, por esa necesidad insatisfecha, porque no tengo lo que yo quiero, porque no alcanzo lo que yo deseo. Entonces me entro a pelear con Dios. Pero cuando nosotros buscamos de Dios porque tenemos una necesidad, ¿por qué nos apartamos? Si Dios me respondió, ¿por qué me voy? ¿Por qué me fui? Si al contrario, yo tengo que quedarme porque ahí donde el Señor me puso, ahí donde el Señor me dio la bendición, tengo que empezar a luchar y a batallar. Por eso dice, Abraham desciende a Egipto debido al hambre en Canaán y los inconvenientes vividos en el mundo. Y yo pensaba aquí en esta parte, y yo decía, bueno, Abraham salió de Canaán, de la tierra del Señor, del reino del norte, y bajó a Egipto. ¿Por qué? Porque había una necesidad. ¿Cuánta gente tenemos una relación con el Señor, tenemos un fuerte vínculo con Dios, tenemos un caminar con el Señor, pero a la primera necesidad, ¿yo para qué? ¿Para dónde me voy? Para el mundo, a buscar el brazo de carne, a buscar la necesidad que sea satisfecha ya. Y por eso encontró Abraham estas situaciones. Entonces, fíjese que la primera necesidad o el primer encontronazo que tuvo Abraham lo llevó a ¿qué? A descender al mundo. Y yo pensaba lo que le hacía una comparación porque él descendió al mundo, porque él tenía que ir allí por una necesidad que había en su tierra, pero Dios tenía un propósito con ese descenso. Dios tenía un propósito y era que allí
él iba a tener una serie de inconvenientes porque de allí iba a salir lo que yo les dije a ustedes una vez, la esclava con la que iba a continuar. Ahora, ¿Dios quiere que nos salgamos del mundo? No. No. Dios nunca nos va a sacar del mundo, pero para nosotros estar en el mundo tenemos que fortalecernos en él. Tenemos que mantenernos con el Señor para poder soportar todo lo que hay allá afuera, todos los baches. Por eso yo analizaba eso, yo decía, ese descenso, esa necesidad que tuvo Abraham de la ausencia de pan en Canaán y se fue al mundo a buscar el pan, a buscar cómo suplo mi necesidad. Y por eso el Señor que le dijo, y yo lo comparaba con Juan 17:15, que dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces fíjese, Dios no me va a sacar. Dios me va a fortalecer en mis pruebas y bajo las necesidades que podemos tener como pueblo del Señor. Y aunque tenga que descender a Egipto, yo tengo que seguir manteniendo mi fe en el Señor. Tengo que seguir manteniendo mi caminar en el Señor y lo que el Señor quiere es que usted sea lumbrera en ese lugar. Que nosotros seamos luz y sal en el mundo, porque para eso el Señor nos dejó acá. Si no, hace rato el Señor hubiera llevado a nosotros y entonces, ¿quién le habla a la gente que está allá afuera, que está en la oscuridad? ¿Quién le habla del Señor? Por eso aquí yo entendí eso, que ese descenso debido a la necesidad que tenía Abraham de el pan para sus animales, para las 300 personas que estaban con él, para el mundo de ganado que él tenía, pues como cabeza de esa tribu, como cabeza de esa familia, pues tiene que buscar la comida, tiene que traer el sustento para todos. Y por eso él descendió, porque allá había la necesidad, había cómo suplir sus necesidades. Pero allí se encontró con otro problema, y es que después viene el problema, dice, Abraham se separa de su parentela debido a los conflictos entre sus pastores. Fíjese que el llamado por Dios se va a enfrentar con su familia, vas a tener problemas con su pareja, vas a tener problemas con los de su casa, vas a tener problemas con sus vecinos, vamos a tener problemas con todos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos del mundo. Y como no practicamos sus costumbres, como no practicamos sus creencias, como no caminamos, pues no nos quieren. Y nos van a criticar y nos van a decir un montón de cosas. Entonces aquí, fíjense que dice que Abraham ya toma la decisión de que es tiempo de abrir. Abrámonos, váyase usted, yo no quiero pelear, no quiero seguir en esta contienda y es mejor poner tierra de por medio. Fíjense que es la decisión, a veces es bueno que apartarse, separarse. ¿Por qué? Porque seguramente esa situación no es benéfica para mí. Y dice en el Abraham, dice Abraham, mire que a veces los problemas que hay entre las familias, entre la parentela, en todo este montón de cosas, a veces nos metemos en problemas. Porque fíjense que Abraham tuvo que ir a la guerra, tuvo que armar a sus soldados, a sus siervos, ¿para qué? Para ir a rescatar a uno que se fue para el mundo, a uno que se fue a practicar lo que no era de Dios. Él estaba fortalecido porque él donde llegaba, él levantaba su altar, hacía su sacrificio y le enseñaba al mundo cuál era el Dios de Abraham. Y por eso aquí dice, Abraham liberta a su parentela, y aquí se cumple en esa lucha, en esa batalla que él tuvo para ir a liberar a su parentela. Entonces ahí se extiende una parte más de lo que el Señor le dio a Abraham, y era que él era padre de muchedumbre de gente. Por eso dice que él
libertó a su parentela. ¿Por qué? Porque cuando cogieron a Lot, llevaba a su esposa y llevaban sus 2 hijas. No solamente Lot, porque Lot ya era casado. Cuando salió, Lot ya era casado. Ya Lot tenía 2 hijas. ¿Ya? Y por eso, fíjense cómo el problema se nos va ahondando, cómo la persona que ha sido llamada por Dios, Dios la va a enfrentar con su pareja, con su papá, con su mamá, con su hermano, con la tía, con el abuelo, con todo. ¿Por qué? Para fortalecer nuestra fe. Para mirar, como yo le decía esta mañana a las 2 jóvenes que hablaba con él. Usted cuando tiene ira, ¿usted actúa o usted reacciona? Actuar es tener dominio y control sobre una situación y tomar una decisión como la tomó Abraham. No peleemos. Usted es mi familia, usted es mi parentela. Tomemos decisiones. Usted, tome usted la decisión y yo me quedo y yo estoy de acuerdo con lo que usted diga. ¿Ya? Porque eso es una persona sabia. Yo no me voy a ponerme a pelear. ¿Por qué? Porque al final, si la otra persona elige lo que quiera elegir, yo me voy, pero me voy con la bendición de Dios. Y me voy siendo sabia, y no en pelea ni en discordia. O lo que yo les decía, o usted reacciona. Porque si usted se enfrenta a una situación y la otra persona le dice, hasta acá el domingo, ¿usted qué le responde? No, pues yo le digo, eso es reaccionar, mija. Entonces, si yo tengo dominio y control, yo simplemente tomo decisiones. Y la mejor es que aquella que tiene pleito contra mí, tome la decisión. Tome usted la decisión, diga usted qué es lo que va a hacer, qué es lo que usted quiere, porque es que la enojada es usted, la indispuesta es usted, pues usted tome la decisión que yo me amoldo a las circunstancias. ¿Ya? Entonces, fíjese que aquí él no solamente rescata a Lot, a su esposa y a sus hijas, y todo lo que ellos tenían, porque Lot también tenía bienes, Lot también era próspero y tenía riqueza. Y dice, y no solamente libertó a Lot, sino dice que también libertó a muchas personas y libertó sus bienes y les dio la libertad. Ahí se elige donde se dice que él sería bendición para los demás. Él sería bendición para las personas, sería de prosperidad para otros. Entonces, aquí lo que dice en Génesis 14, dice, y recobró todos sus bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás personas. De ahí se cumple que yo soy la bendición para los que están junto a mí. Mi sabiduría, mi entendimiento, la manera como yo hable, la manera como yo me comporto, yo voy a ser sabio delante de los demás. Por eso debemos de ser sabios cuando tomemos decisión. Nunca tome decisiones por su amor, porque el Señor al que ama disciplina y el Señor le da a usted no lo que usted quiera, sino lo que usted necesita. Y a veces nosotros, por la parte emocional, por el afecto, por el cariño, tomamos decisiones que van en contra de las mismas cosas del Señor. Y dice aquí el Señor que él fue pariente, fue y sacó y se cumple en Abraham. Usted y yo somos bendiciones para todos los que nos rodean. ¿O cuántas veces usted no ha entrado a un sitio donde no había nadie y usted llegó y al ratico el sitio estaba lleno? Y a usted es la última que la atiende. ¿Por qué? Porque usted, en ese momento, usted era el factor de bendición para esa casa, para ese negocio, para esa oportunidad. Igualmente con Abraham, igualmente con él. Él es nuestra bendición, porque él es el que dejó, se apartó, vivió todo tipo de situaciones para que hoy nosotros estemos aquí por obra del Mesías. Y dice el Señor en Génesis, dice, Abraham es bendecido. Ahora, fíjese lo que se sucede en el llamado, cuando usted lucha, cuando nosotros batallamos, cuando nosotros nos enfrentamos, cuando somos sabios o a veces cuando se nos
vuela un poquito la tapa de las cosas, perdemos el control, mejor dicho, nos ponemos verdes y amarillos y decimos, hasta ahí, qué mal se va a morir la persona. Dice el Señor que Abraham, cuando venía de haber luchado contra ellos y haber traído la libertad, él se encuentra con un sacerdote. Y dice que Abraham es bendecido por un rey y por un sacerdote. Recuerde lo que el Señor le dijo a Sara, que de los lomos de Abraham y de ella saldrían reyes y sacerdotes. Entonces, dice acá, dice el sacerdote de Salem, Melquisedec lo bendice y le da pan y vino. Y Abraham le da los diezmos de todo. Entonces, fíjese, ¿qué hace aquí el Señor? ¿Qué le está diciendo? Mire, aquí está un compromiso. Aquí hay un pacto. Y esto, lo de los pactos, es impresionante cuando uno empieza a estudiar, cuando uno analiza todos los pactos que el Señor ha hecho. Y hay algunos, dicen los dispensionalistas, me cuesta trabajo, hablan de una cosa y hay una teoría de pactos. Unos dicen que hay 9 pactos, hay otros que dicen 100. La Biblia me habla que Dios hizo un pacto con 7 hombres, solamente con 7 hombres. Y dice, ¿qué tipo de pacto es? La gente habla muchas cosas. Ahora, dice que después de que él se encuentra, después de que viene la lucha, después que viene la batalla, ¿de dónde? Del mundo. Que vino de luchar, vino de batallar, ¿y qué le salió? El rey, y le ofrece el pan y le ofrece el vino, que es lo que representa el pacto del Señor. El pan, o el pacto de la mesa, o el pacto, el nuevo pacto, que está relacionado con el pan, que es el cuerpo, que es la palabra, con el vino, que representa la sangre y la redención del Señor. Bien, ahora, en Génesis 15:4, Dios promete un hijo. ¿Cuál era la necesidad de Abraham? ¿Cuál era el inconveniente? ¿Cuál era el vacío? ¿Cuál era la angustia, el dolor, la tristeza que tenía la casa de Abraham? Que ella era estéril, que no tenía hijos. ¿Y qué dice el Señor? Yo le prometo, pero antes de darle a usted, yo necesito probarlo, yo necesito cimentarlo, yo necesito fortalecerlo, yo necesito que usted se fortalezca, no por mí, porque yo no necesito eso, pero es usted, porque es que las cosas del Señor son para mí, para que yo conmigo misma tenga la seguridad y la certeza que voy bien con el Señor. Dios sabe, Dios conoce todas las cosas, pero lo que Dios nos está enseñando y lo que Dios nos está fortaleciendo o nos está enseñando es que usted sea firme en las cosas de Dios, que tengamos esa permanencia con el Señor. Porque la permanencia y la constancia, ¿qué dice el Señor? Seremos salvos. Eso dice la Escritura. Usted no va a ser salvo porque usted hizo una oración en el año 1, pues resulta que esa oración ni siquiera existe en la Biblia y usted está confiado. No, es que el borrachito de la esquina hizo la oración y es salvo. ¿Quién dijo? Si el Señor dice que los borrachos no entran al reino, entonces ¿qué? Va a llegar allá con la copa ahí de... Yo recibí el Señor. No, ¿y usted qué hace aquí? Como le dijeron a aquel que estaba en medio de la fiesta del Señor. Fíjese que aquí el Señor le está diciendo, yo le voy a dar lo que usted necesita. ¿Por qué? Para que continúe el plan, para que el propósito del Señor se lleve a cabo. ¿Y cuál es el propósito del Señor? El perdón para la humanidad de todos los pecados. Y para que Dios trajese el perdón de todos los pecados, necesita 4 cosas. Necesita 4 cosas para que el perdón se diera en la tierra, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esas 4 cosas, 1 es la propiciación, 2 es la redención, 3 es la remisión y 4 la expiación, para que usted y yo seamos libres de pecado y de culpa. ¿Sí me hago entender? Que necesitamos eso. Por eso Dios mandó hacer el arca.
Y la tapa del arca se llama la propiciación. Y la tapa del arca es la que cubre el arca y lo que hay dentro del arca. Por eso el Señor manda hacer la propiciación. Y en la escritura encontramos en Lucas 18:13, donde dice que el Señor es propicio a nosotros. Que el Señor es propicio, que el Señor tiene misericordia con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos cubre, el Señor nos cubrió en esa época para poder llegar a ¿qué? Al último renglón, que es la expiación, que es donde el Señor dice, borro todos sus pecados. Porque en la antigüedad el hombre seguía en lo mismo. Delante de Dios el hombre seguía en su estado natural de pecado. ¿Cuándo las cosas cambian en nosotros? Cuando viene la obra del Señor. Porque el único que borra mis pecados es el Señor a través de la obra de su sangre y en la cruz. Por eso es necesario, hermano. Fíjese que aquí Abraham dice, voy a darle un hijo. El Señor le dice a Abraham, le voy a dar un hijo y esa descendencia. Recuerden lo que yo les decía a ustedes en el culto de la vez pasada. Si en esta generación se cometió un error dentro del plan del Señor, en la siguiente generación Dios corrige el error de la generación anterior. Abraham y Sara cometieron un error y fue Ismael y fue Cetura, porque el Señor, si usted lee, el Señor le dijo que era uno solo. Y por la incredulidad, por la falta de decisión de la cabeza y la falta de credibilidad en las promesas del Señor, metieron en un problema. Donde el Señor viene a corregir el error de Abraham y Sara con Isaac y Rebeca. Cuando el Señor le tiene que decir, ahora el postrero viene a ser el primero. Y el primero va a ser el postrero. ¿Por qué? Porque hay un error. Porque el Señor dice que Él era el primero, Él era el único. Y resulta que hay una situación. Entonces Dios que dice, toca dejar que corra el agua, que se den las situaciones y en la próxima yo corrijo el error. ¿Ya? Y fíjense que en Isaac y en Rebeca se cometió un error. Se robaron la primogenitura. No era lo que Dios quería. Entonces, ¿Dios qué hace? Corrige las situaciones. ¿Cómo las corrige? Con Jacob y con Raquel. Y así va haciendo el Señor, va enmendando nuestros errores en la siguiente generación. Porque nosotros, nuestra ausencia de fe, nuestra impaciencia, el no saber esperar, el apartarnos, el dejarnos llevar por nuestras obras de la carne, cometemos errores y en vez de arreglar las cosas las empeoramos. Por eso no se deben tomar decisiones y no se puede hacer hasta cuando usted no tenga qué es lo que usted debe hacer. ¿Por qué? Porque si algo sale mal, usted le puede decir al Señor, pero usted me dio esta palabra. Entonces, ¿ahí qué hacemos, Señor? ¿Y qué le toca al Señor? Corrija el error. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en alguna parte del proceso yo cometí un error. Yo tomé una decisión que no era. Me dejé llevar por la parte emocional, me dejé llevar por la carne, me dejé llevar por una falsa creencia y cometí un error dentro del proceso que Dios lleva conmigo. ¿Y qué hicimos? Nos contaminamos, hermano. Y fíjense que aquí dice el Señor que le prometió, y dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Lo que Dios le prometió a usted, Dios se lo cumple. Solo que tenemos que esperar el tiempo de Dios. El tiempo fijo, el tiempo determinado y el tiempo señalado. Son 3 tipos de tiempos que el Señor maneja dentro de todas las promesas que Dios nos da a nosotros. Pero nosotros siempre, para ayer es tarde, decimos. Oiga usted, no, para ayer es tarde, le decimos a veces a los hijos cuando no se mueven como robot, porque
que les decimos y queremos que lo hagan ya, porque si no lo hacen ya, entonces viene la situación. No, así no es. Así no es las cosas. Entonces fíjese lo que me está diciendo aquí el Señor. Vino la palabra de Dios, vino la escritura del Señor. Y fíjese que el domingo antepasado, que Verónica regaló unas promesas, hasta ahora la entendí, que esa promesa que Dios me dio, que yo le había orado para el pueblo, también era para mí. Porque yo al siguiente martes yo amanecí con el dolor de garganta. Y yo decía, miércoles me va a dar la gripa. Y dije, aquí está la palabra que usted me dio. Yo se la canto al Señor. Yo no me pongo a correr para acá, correr para allá, a brincar aquí, brincar allá, a comer pepas como las gallinas. Yo simplemente le pongo al Señor. Esto usted me lo dijo y usted me lo cumple. ¿Por qué? Porque hay una palabra que fue dada, una promesa, que Él me sanaría, que Él me mantendría. Y por eso a mí no me dio de pronto como le ha dado a muchos. A mí me molesta es la garganta, entonces yo cuando siento eso, yo me callo. ¿Por qué? Porque yo sé que ese es mi aguijón y el Señor me dice, bájele mija, contrólese en esto. Ese yo le he entendido al Señor que ese es mi aguijón. Ahora dice, Dios hace un pacto. Es que no traje acá lo de los pactos. Este pacto, dice el Señor en Génesis 15:4, dice, Dios hace un pacto de sangre con Abraham. Cuando Dios hace un pacto, ese pacto tiene dos aspectos. La palabra pacto tiene dos aspectos. Uno es, usted da y usted recibe. Para que usted pueda recibir de parte de Dios, usted tiene que darle a Dios. No espere recibir de Dios si usted no le ha dado nada al Señor. Porque el pacto es, deme y yo le doy. Así funcionan las cosas del Señor. Entonces, fíjese que aquí el Señor, ¿qué le dice a Abraham? Vámonos ahí a Génesis 15, hermano. ¿Qué es lo que el Señor pide, Señor? Claro, es que eso es así. El Señor, ¿qué le dijo? Deme su hijo. Y cuando usted le da, ¿qué le dice? Ahora sí. Su obediencia le lleva a que venga la bendición, viene todo el proceso de parte de Dios. Pero siempre cuando Dios hace un pacto, y en este caso hizo un pacto de sangre, ¿con quién? Con Abraham. ¿Y qué le pidió? Mire lo que el Señor le pidió, porque cuando uno se pone a estudiar y uno empieza a analizar la simbología de la Biblia, cuando uno empieza a analizar cada una de esas cosas, uno se da cuenta que a través de cada símbolo, a través de cada cosa que me dice la Escritura, está el plan de salvación. Se habla de Cristo, se habla de lo que el Señor nos ha prometido a nosotros. ¿Y qué le dice el Señor? Primero le dice, tráigame una becerra o un buey. ¿Qué representa? ¿Qué representa este animal? ¿Qué representa la becerra o el buey? El becerro o el buey, que es lo que el Señor le está diciendo a Abraham, tráigame una becerra o tráigame un buey. ¿Qué representa en la Escritura el buey y el becerro? Porque el buey es un animal paciente y sufriente. Y eso es Cristo. Él es un siervo paciente y sufriente. Por eso lo que dice el Señor en Hebreos 12, vámonos a leer lo que dice Hebreos 12 con respecto al primer animal que el Señor le pide a ¿quién? A Abraham que traiga. Porque ese sacrificio que hace Abraham está representando ¿qué? La obra del Mesías, la obra del madero. Por eso el Señor dice, tráigame una becerra o un buey. Y ellos representan al siervo paciente y sufriente y obediente. Son tres cosas que representan este animal, sea un buey o sea un becerro, como dice la Escritura. Hebreos 12 del 2 al 3 dice así la palabra del Señor. Esto lo hacemos al fijar mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido, si estoy leyendo ahí, ¿verdad?
Debido al gozo que les presentaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Es el 2 y el 3? Sí. 3. Piense en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Pero fíjese lo que dice la Escritura. ¿Por qué le pidió un siervo? ¿Por qué le pidió una becerra? ¿Por qué le pidió un buey? Porque ellos son pacientes, porque ellos son sufrientes y obedientes. A los bueyes no son los que les ponemos el yugo, y eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que representa. Por eso el Señor le dijo, tráigame al siervo que va a sufrir, que va a obedecer y que va a ser paciente dentro del proceso de Dios. ¿Qué es lo que trabaja el Señor en nosotros? La paciencia. Nosotros somos impacientes, vuelvo y le repito, todo lo queremos para hoy, para ayer, si es posible. ¿Por qué? Porque el mundo nos lleva a un ritmo y nosotros queremos caminar a la misma vuelta que nos da el mundo. Y por eso vivimos así, energúmenos, enfermos, con un montón de cosas, porque nosotros queremos ir al paso que nos lleva el mundo. Y por eso aquí el Señor dice, ¿sabe qué, Abraham? Tráigame porque es que yo necesito hacer un pacto con usted. Y es un pacto de sangre, porque el Señor hace un pacto de sangre con Abraham, pero el pacto que hace Jesús con nosotros no es de buey, no es de cabro, no es el pacto es de pan y vino. Son diferentes. Por eso cada pacto tiene algo distinto. Cada persona con la que el Señor hace un pacto, Él le dice, esto es mi pacto con usted, y a la siguiente generación dice, este es mi pacto con usted, y esta será la señal de mi pacto. Y cuando yo vea eso, yo respetaré porque hay un pacto, porque un pacto es un acuerdo entre uno alto y uno menor. El alto es Él y los menores somos nosotros. Eso es lo que significa un pacto dentro del lenguaje de la Escritura. Y por eso dice aquí el Señor. Ahora, también le dice, tráigame una cabra. Y la cabra o el macho cabrío representa al hombre pecador. Fíjense cómo el Señor nos va poniendo a qué. A que nosotros entendamos que el Señor a Abraham le reveló todo el plan de salvación. Y que para que ese plan se dé, el llamado, el escogido y el apartado tiene que sufrir, tiene que vivir muchas cosas, porque usted ha sido elegido por Dios para entrar a la salvación a otro, para que usted sea luz para otro, para que ese que está en la oscuridad, ese que está viviendo las situaciones, entre en la luz del Evangelio del Señor. Por eso aquí la cabra le está diciendo, si quiere leamos Isaías 53, 12. Isaías 53, 12. Dice así la palabra del Señor. Yo le rendiré, Isaías 53, Isaías 53, 12. Vamos a mirar. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Fíjese, el Señor, eso es lo que representa la cabra, al hombre pecador. Él se contó entre los pecadores y Él no era pecador, pero se hizo pecador por nosotros. ¿Para qué? Para que hoy nosotros estemos aquí y podamos levantar nuestros ojos al Señor y nuestros pecados, como dice la Escritura, fueron borrados. Por eso delante del Señor, cuando yo voy confieso mi pecado, cuando yo camino, a mí Dios no me ve como hombre pecador. A mí Él me ve ya que mis pecados han sido borrados por la obra del Mesías. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Bien. Ahora, fíjese que también le dice, tráigame un carnero. El carnero o una oveja o un cordero, ¿qué representa? Porque el Señor le dijo, tráigame un carnero
o en algunas partes pide oveja, o en otras pide un cordero. Dice que representa la entrega voluntaria y sin resistencia para morir en la cruz. Eso es lo que representa que el carnero, la oveja o el cordero. El cordero no pone objeción. El cordero, por eso dice que como cordero fue al matadero, y así lo hizo el Señor. Por eso estos animales que el Señor, que Dios le pide a Abraham, está representando el carácter del Mesías. Está representando lo que Dios quiere hacer con nosotros, que seamos pacientes, que vamos a sufrir, que vamos a vivir situaciones, porque nosotros formamos parte del pueblo del Señor. Nosotros somos el pueblo del Señor. Y el Señor dice que nosotros vamos a sufrir por causa de su nombre. Nosotros vamos a pasar cosas por honor a su nombre. Y eso me tiene que llenar de gozo. Esas situaciones que yo viva, cualquiera que sea, por seguir al Señor, me tiene que llenar de gozo. ¿Por qué? Porque el Señor dice que si sufrimos por Él y morimos por Él, tenemos vida eterna. Por eso es necesario el sufrimiento, por eso es necesario apartarme, el mantenerme con el Señor. Por eso lo que dice aquí el Señor, vuelvo y le repito, mientras tanto, si quiere busquemos Isaías 53:7, dice la Escritura, fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fíjese que cada uno de estos animalitos, cada una de estas simbologías me está hablando de ¿qué? De la obra de Cristo y de la actitud que tenía el Señor frente a la situación. Por eso, ¿qué actitud tenemos nosotros cuando estamos viviendo una situación? ¿Cómo nos enfrentamos cuando estamos pasando por una hambruna, por una enfermedad o por cualquier cosa? Vamos a hacer como el pueblo de Israel, que cuando no tenían agua le formaron el pleito al Señor. Mejor me vale irme. Y entonces le dijo al Señor, ¿se quiere morir en el desierto? Pues eso es lo que le voy a dar. Se le cumple su palabra. ¿Ya? Entonces fíjese lo que nos está diciendo el Señor. Que cada uno de estos animales que el Señor le dice a Abraham, tráigamelo porque es que voy a hacer un pacto con usted. ¿Por qué? Porque de él, de los lomos de él, saldría nuestro Mesías. Viene nuestro Salvador. Y él tenía que venir a cumplir todas las cosas. ¿Para qué? Para que el Mesías pudiese llegar, pudiese tener la actitud del pacto que el Señor hizo con Abraham, con respecto al sacrificio de los animales y el tipo de animal que el Señor exigió. No es porque sí o porque, no, es que el Señor, eso fue lo que Él quiso. No, porque recuerde lo que nos enseñó una vez Manuelito. El Señor dice en su palabra que los animales, las cosas, que todo eso, algo nos tienen que enseñar. Porque cada uno de ellos nos habla de algo, del carácter de Dios, de la personalidad de Cristo y de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso es importante. Ahora, el Señor también le dice, y tráigame una tórtola y un palomino. ¿Qué representa la tórtola? ¿Por qué el Señor pide una tórtola? ¿Por qué el Señor pide un palomino? Porque ellas representan la inocencia y representa la pobreza. Se hizo pobre, ¿para qué? Para enriquecernos a nosotros. Eso es lo que está diciendo el Señor. Por eso fíjese que todo lo que nos enseña la Escritura, ¿dónde viene? Del compromiso, del pacto que el Señor hizo ¿con quién? Con Abraham como cabeza del plan de redención para toda la humanidad, basada ¿en qué? En la sangre, que es la que perdona nuestros pecados. Por eso es lo que el Señor nos enseña en la Escritura, hermano. Es lo que el Señor nos habla a través de su palabra. La Biblia no es solamente para que usted se haga pajaritos en la cabeza, sino estudie qué es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Qué es lo que el Señor le quiere hablar a usted con respecto al mensaje del Señor? Dice, ahora, estos animales que son
el becerro, la cabra, el carnero. Son 3 animales que deben cumplir una edad. Recuerde que para Dios es importante el tiempo. Y es no mayor a 3 años. Y la otra es que ninguno de ellos haya tenido, haya sido, ¿cómo se llama eso? Que se haya procreado, que se haya apareado. Tenían que ser señoritos o señoritas. Eso es lo que le gusta al Señor, las señoritas. Cuando nos mantenemos dentro, somos puros, somos santos, como nos están enseñando a través de la palabra. Nosotros estamos tratando de copiar la santidad de Dios. Dios es santo por naturaleza. Nosotros estamos aprendiendo a ser santos. Y ser santo no es que usted esté así todo el día ahí con todo ese, no, ser santo es que usted practique la palabra de Dios y se aparte de todo aquello que a usted la contamina, que a nosotros nos contamina. Por eso lo que dice aquí el Señor, dice, los animales deben tener 3 años, pero fíjese que hay algo muy particular, no dice la edad de las palomas. Se habla de un pichón, pero ¿cuánto? ¿1 mes, 2 meses, 3 meses? No habla, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo no tiene tiempo. Y ellos representan al Espíritu de Dios. La paloma representa al Espíritu de Dios. Y nosotros no podemos decir que el Espíritu Santo tiene tantos años, no, porque al igual que el Señor no tiene, son eternos y han existido siempre. Por eso es lo que el Señor está diciendo, voy a hacer un pacto de sangre, pero necesito esto, tráigame esto. Y cuando usted me traiga esto, ¿qué dice el Señor? Que Él pasó por la mitad de los animales e hizo un pacto. Y de ahí el Señor le dijo, bueno, ya hice un pacto de sangre, ahora venga, arreglamos las dos. Arreglamos los dos la situación. ¿Por qué? Porque hay una humanidad que tenía que rescatarse, tenía que ser liberada del pecado y de la muerte eterna que había sobre la tierra. Y esa es la tarea que tiene el Señor, liberarnos, sacarnos, enseñarnos, decirle, oiga, cuide con esto, oiga, tenga cuidado con aquello. No es porque usted le estén quitando, o sea, pero si son canzones, es que es por usted, por salud espiritual, digámoslo así. Porque está en juego mi salvación, está en juego mi salida, está en juego mi lugar en la mesa, está en juego mi corona. Ahí en el tintero hay en juego muchas cosas, hermano. Y nosotros no le hemos entendido al Señor. Nosotros no le hemos entendido lo que Dios nos está hablando. Y nos viene hace rato tocándonos las trompetas, diciéndonos cuídense de esto. ¿Por qué? Porque su redención está cerca. Si se lo dijo hace 2024 años, dígame si más cerquita no estamos ahora. Y la gente no quiere creer. La gente quiere seguir practicando su pecado, la gente quiere seguir basada en sus mentiras, la gente quiere seguir buscando casa, carro, beca y todo lo demás que usted quiere. Y no nos hemos preocupado que lo más importante es buscar a Dios. ¿Sí? Usted puede tener su casa y eso no es malo, pero ¿qué es más importante? ¿Dios o ponerse a buscar problemas o situaciones? Es lo que nos está hablando a nosotros el Señor. Dice, Dios hace un pacto con Abraham de sangre mediante la circuncisión y el último pacto con su hijo con el pan y el vino. Dios hizo el pacto con Abraham derramando sangre, haciendo lo que tiene que decir y luego en el nuevo pacto refuerza el Señor. Recuerde que el Señor nos habla, Él hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Noé, hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Moisés, hizo un pacto con David, hizo un pacto, no recuerdo, con Adán. ¿Ya? Son 7, porque siempre el Señor, la serie son 7. 7 fueron los reyes ungidos por los profetas de Dios. 7 fueron los reyes ungidos, 6. Y 7 fue Dios quien ungió al Mesías, que es el último, porque el número 7 es la obra terminada del Señor. 6 fueron las mujeres estériles, ¿para qué?
para que nacieran bajo las cosas sobrenaturales, y se puede decir así, porque ya sabemos que la palabra sobrenatural indica hechicería y brujería. Y eso es lo que nos habla la Escritura. Entonces, es la parte espiritual, la parte celestial, como lo dice el apóstol Pablo. Pero fíjense que aquí el Señor nos está diciendo, yo hice un pacto de sangre con Abraham. Y el Señor cumplió todo, porque Jesús es la ley. El Señor es la ley. Y cuando Pablo habla, creo que es en Romanos 10, 2 o 10, o 2, 10, algo así, o Hechos, no me acuerdo bien. Él habla de que el fin de la ley es Cristo, pero esa palabra fin no es de terminar, ese es de propósito. Ese es de propósito. Y Pablo dice, la ley es buena, la ley tiene 7 definiciones de que la ley es lo que es y eso representa a Cristo. Y nos enseñaron que la ley, que la ley ya pasó. ¿Cuál? Si la ley es Cristo. Como no tenemos mucho conocimiento, como no nos sentamos a estudiar, escuchamos a fulano que dice, el sultano y el Calvino, el no sé quién, ¿y por qué mejor no leemos la Escritura a ver qué me enseña la palabra? Porque mi maestro es la Escritura. El que me interpreta la palabra es la Biblia, porque la Biblia es su propio intérprete, dice, encontramos nosotros las cosas en la misma palabra. Y dice aquí la Escritura, dice Dios hace un pacto de sangre con Abraham mediante la circuncisión. Y el último pacto con su hijo, y él es el que dice, este es el nuevo pacto. Alzó su copa, dio el pan, y ese es el pacto que ahora nos rige a nosotros, su palabra. Porque la sangre él ya la derramó. Con la sangre ya nosotros fuimos puestos en otra condición delante de Dios. Por eso el Señor dice, ábrame los animales, pártamelos, pero Él no permitió que las aves fueran descabezadas. Simplemente ábrame y me las deja con la cabeza, porque representa el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo no se divide. Entonces fíjense lo que nos enseña el Señor. Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hizo un pacto con nosotros. ¿Cuál es nuestro pacto? Cristo. Cristo es el pacto de nosotros, Cristo es la palabra. El pacto de sangre es la que nos cubrió, la que nos borró, y ahora el Señor no se acuerda de mis delitos y mis pecados, siempre y cuando yo los confiese y me mantenga en la santidad que me dice la palabra de Dios. Que como Dios me perdona, entonces yo sigo adulterando, sigo fornicando, sigo robando, sigo mintiendo. Entonces, porque si nosotros seguimos en eso, la palabra no ha hecho mella en mí. Y yo no he aceptado al Señor en mi vida, porque sigo practicando el pecado. ¿No lo dice Juan? El que practica el pecado, ¿qué es? No es hijo de Dios. No ha nacido de nuevo. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Bueno, ¿cuál es el pecado que yo estoy practicando? ¿Cuáles son esas decisiones equivocadas que yo estoy tomando diariamente que no me están dejando crecer en el Señor? Aquí no vale parentela, aquí no vale nada, aquí es usted y el Señor. Porque a usted de pronto la familia no la va a ayudar a que usted entre en el camino, la va a ayudar a que se salga del camino. ¿Por qué? Porque esa es la función que tiene nuestro familiar, porque el Señor dice que los mayores enemigos que tiene el creyente son los de su casa. Ellos son nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque van a mirar y van a estar, pero ¿qué tanta ida a la iglesia? ¿Qué tanta lectura? ¡Ay, quita esa música que ya aburre! ¿Por qué? Porque la otra persona, y usted, ay, por no pelear, por no decir, pues yo la quito. Ay, ¿quién ganó? Porque así somos nosotros. En vez de decir, yo le respeto a usted su carranga y a mí usted respéteme a mí mi música. ¿Sí o no? Porque nosotros somos los que tenemos que poner los parámetros. Y por eso es lo que le dice el Señor. Ahora, fíjese que aquí, vuelvo y le repito, en Génesis 16, del 1 al 16, se habla de varias cosas.
se altera el plan de Dios. Y dice Agar e Ismael. Se habla de la esterilidad de Sara, la entrega de Agar y las recomendaciones del ángel del Señor con respecto al primer hijo de Abraham. Ahora, fíjense que aquí yo encontraba algo muy particular, y aquí termino con esto. Encontré algo muy particular leyendo y prestando como un poquito de atención y diciéndole al Señor, deme sabiduría, permítame que mi corazón entienda lo que dice la Escritura para poder entender qué es lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Fíjense que el Señor, nace Ismael y yo analizaba que la palabra Ismael tiene la M y la M representa las naciones. La M representa el agua, la M representa imperfección. Y yo decía, claro, Ismael, lo primero que se dio fueron las naciones, los gentiles, la imperfección, la desobediencia. Eso es lo primero que se da. Por eso el Señor dice, lo primero va a ser último y lo último va a ser primero. Y cuando usted le cambia la M por R, ¿qué queda? Israel. Fíjense que así como el Señor le agregó a Abraham la H para que fuera padre de multitudes y le quita la Y Sarai y le coloca la H para que sea madre de reyes y sacerdotes. Aquí el Señor lo que hace es que le cambia la M de naciones, de gente, por la R que dice cabeza. Por eso Él entra a ser ¿qué? La cabeza del plan de redención del Señor. Porque la R, Israel, es la cabeza, es el primer, es el superior, es el comienzo, es el principio, es el soplo y es el apartado. Fíjense cómo el Señor tiene que entrar aquí. Tengo que entrar a jugar con las palabras, tengo que entrar a jugar con mi forma de escribir. ¿Para qué? Para poder cambiar, para poder corregir los errores. ¿Sí me va a entender? Entonces, si usted analiza, los primeros que se dieron en la tierra fueron los gentiles. Ellos fueron los primeros. Y a través de Ismael fueron los primeros circuncidados. Fue el primer circuncidado, luego ellos son circuncidados. Porque él fue el primero. Abraham, dice la Escritura, que el Señor le dijo, circuncídeme la carne de su prepucio. Y dice que Abraham inició con Ismael, luego con los siervos de su casa, luego con los comprados por dinero. Y uno empieza a analizar, ese es el trabajo del ¿qué? Del gentil, de la obra del Señor a través de los gentiles, o para los gentiles. Y también dice, para los extranjeros. Y por último, después de que hizo toda esa tarea en su casa, se circuncidó él. Tenía 99 años. ¿Por qué? Tenía que circuncidarse para poder engendrar la descendencia que venía a ser ¿qué? El plan de redención. Fíjense cómo Dios no hace las cosas por así. Eso tiene un proceso y uno dedícale tiempo y analice todo lo que hace el Señor. Para que usted entienda el plan del Señor. Para que sepa que aunque usted sufra, llore, no tenga, no beba, no coma, no, eso usted forma parte del Señor. El problema es cuál es su actitud frente a la situación. ¿Cómo me enfrento yo? ¿Cómo respondo? ¿Cómo hago? ¿Para qué? Para agradar a Dios y no agradar a los hombres. Por eso aquí el Señor dice que Ismael, la M, que es lo que estamos viendo de Shem. Shem, ¿qué significa? Las aguas, la gente, la muchedumbre de gente. Porque desde Noé hasta el Señor, siempre el Señor va a hablar de ¿qué? De agua. Siempre nos va a hablar del agua. Y al final de los tiempos entra a jugar el fuego de Dios. Por eso vamos a encontrar siempre que va a haber hambruna, que va a haber esto. ¿Por qué? Porque hay ausencia de agua. ¿Y el agua qué representa? La palabra. El agua representa la fe. El agua representa la palabra de Dios. Y dice aquí la Escritura que el Señor hace ese cambio. Por eso le dice, en Génesis 25, 23 dice así. Y él le contestó,
Dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. En Isaac Dios corrige, bueno, esto ya se lo había dicho, corrige el error de Abraham, Sara con Ismael. Y ahí se da lo que yo les decía a ustedes. Así que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Con los hijos de Isaac, Dios corrige los problemas de ¿qué? ¿Qué corrigió el Señor? La primogenitura. Con los hijos de Isaac, Él viene a corregir que ese primero viene a ser la cabeza de toda una nación, de las costumbres y del plan del Señor. Vuelvo y le digo, Dios siempre, si hemos tomado decisiones, bueno, de lo que quiera usted, y ahora nos hemos dado cuenta que la situación no era, ahora espere a ver Dios cómo le corrige a usted el problema. Pero no es allá en su casa, no es allá usted bailando y tomando y huepaje, no, es aquí de rodillas en la casa del Señor, es allá orándole al Señor. ¿Por qué? Porque cometimos un error. Entonces, ¿cómo Dios le va a corregir a usted el error? Porque el error es suyo, el error es mío. ¿Cómo lo va a corregir? Pues Dios me lo va a decir, haga esto, corrija esto, vaya, haga esto. Pero si yo no tengo un vínculo con el Señor, si yo no me relaciono con Dios porque no leo la Escritura, porque no oigo los programas, porque no leo la palabra, entonces, ¿cómo? ¿Cómo yo voy a decir que es que el Señor no me habla? Es que el Señor no me dice nada. Y le pasa como el pastor ese que una hermana lo invitó a su casa a almorzar. Y llegó a almorzar y comió el pastor y se hartó. Y el pastor cogió la cuchara del postre y se la metió en la Biblia a la hermana. Y ella fue y le contó a toda la iglesia que el pastor se había robado una cuchara. ¿Cómo le parece que invito a comer al pastor y se robó la cuchara del postre? Y al año fue y le dijo, pastor, ¿cómo le parece? Algo de no sé qué fue lo que le dijo, es que algo de la Biblia. Él dijo, sí, vaya, busquen en la Biblia. Y cuando abrió la Biblia encontró la cuchara. ¿Y de qué se dio cuenta el pastor? Que la hermana no leía la Biblia. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Somos muy expertos en pasar tiempo en la red y eso no está mal. Si a usted le gusta y le gusta enterarse de los chismes, le gusta enterarse de la farándula, le gusta enterarse de todo lo que usted quiera, pero dedíquele tiempo al Señor. No llene de basura su casa, no llene de basura su corazón. ¿Ya? Y más bien lea la Escritura para que usted pueda entender qué es lo que el Señor nos quiere formar. Así como Dios nos ha venido mostrando cómo un llamado vive situaciones, vive circunstancias, se enfrenta a la familia, se enfrenta hacia las autoridades, se enfrenta, pero siempre Dios estará con nosotros siempre y cuando nosotros le obedezcamos al Señor de acuerdo a lo que dice la Escritura. Si usted es un llamado de Dios, que yo sé que sí, si no, no estaría aquí, estaría bailándole allá, estaría allá por fuera haciendo sus cosas. Entonces, aquí el Señor está diciendo, las cosas con el Señor es con sufrimiento, porque Él mismo lo dice. La copa de sufrimiento nos toca beberla también a nosotros. Porque Él se lo dijo a sus discípulos. A la verdad, ustedes van a beber la copa del sufrimiento como yo la viví. Pero ustedes no van a ir a la cruz, porque nadie sería capaz. ¿Por qué? Nomás con el primer latigazo ahí nos morimos todos. ¿Sí o no? Y el Señor soportó, 40 fueron, y Pablo también fueron 30, porque él dice que fueron 40 menos 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros, si somos del pueblo del Señor, vivimos muchas cosas. Y una cosa es el pueblo de Israel con todo lo que Dios tiene, y otra muy distinta, el proceso de Dios con la iglesia del Señor. Pongámonos en pie, vamos a orarle al Señor. Cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor que en primera instancia queremos darle gracias por habernos llamado. Por habernos llamado a formar parte de su pueblo, de la iglesia del Señor. No somos israelitas porque no nacimos allá. Nuestros padres no son israelitas, Señor.
Nosotros somos la iglesia del Señor, el pueblo de Dios. Y hoy queremos, Señor, decirte gracias por llamarnos a formar parte de la iglesia, de la esposa, de la novia del Señor. Gracias por esta preparación, gracias por cada situación que estamos viviendo, Señor. Tú conoces lo que cada uno de nosotros vivimos el día a día, Señor. Las dificultades, las enfermedades, las dolencias, Señor. Las ausencias en algunos momentos de nuestra búsqueda contigo, Señor. Por eso hoy te ruego, Señor, que nos ayudes a entender lo importante que es saber que somos los llamados por ti, Señor. Tú llamaste a 12, Señor, y tú le diste instrucciones. Moisés escogió a 12 y los envió a mirar la tierra que hoy moran los israelitas, Señor. Siempre hay un equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo, Señor. Tú, Señor, nos has dado un pacto de sangre, un pacto con su Hijo, Señor, porque Él derramó sangre, Señor. Derramó su sangre para que nuestros pecados, como dice Isaías, fueran borrados. Y más nunca, que es lo que representa la redención, Señor. La remisión, Señor. La remisión indica que los pecados son hechos lejos, son enviados lejos. Y eso representa que nunca más te acordarás de nuestros pecados, que fueron borrados, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, por esos 4 aspectos que tuviste que hacer para que el perdón, para que nuestro perdón llegase a la tierra, para que mis pecados fueran perdonados, Señor, fueran borrados, y ahora no me presentaré delante de ti como hombre pecador, sino ahora como un redimido, como un comprado en casa, Señor, porque fuimos comprados, Señor, como lo hiciste, Señor, como tú hiciste el pacto con Abraham, haciéndole traer todas esas ofrendas para poderle dar un beneficio, para poderle dar a él, Señor, la promesa de que a través de su Hijo vendría el Salvador y a través de su descendencia vendría el perdón para nosotros, Señor. Por eso, Señor, nosotros no hemos tenido que entregar ningún tipo de cosa, solamente nuestro corazón. Creer en ti, Señor, creer en su palabra, Señor, caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura para que podamos caminar de acuerdo a lo que tú nos mandas, Señor. Gracias, Señor, por la palabra, gracias por ese lineamiento, por esa secuencia que nos enseña su palabra de todo lo que tiene que vivir un llamado para la redención, un elegido, una casa, una familia, un hombre, una mujer, Señor, que fue llamada, y de ahí empezó el proceso con cada uno de nosotros. Hemos vivido situaciones duras, Señor. Hemos tenido que pasar dificultades. Tal vez, Señor, hemos tenido que descender a Egipto porque hay hambruna en nuestra casa, porque hay una necesidad en nuestra casa. Pero aunque estemos allí, Señor, que no nos pase como Abraham, Señor, que sintió miedo producto de la belleza de su esposa. Y mintió, Señor. Pero que nosotros, aunque estemos allí, porque Jesús dice que nosotros estaremos, no somos del mundo, pero estaremos en ellos porque nosotros somos la luz para los que están allí, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, a seguir siendo luz, a iluminar, a quitar todos esos lunares que podemos llegar a tener de oscuridad. Por eso, Padre bendito de los cielos, Señor, ayúdanos, Dios eterno. Ayúdanos, Señor, a comprender, como dice nuestro himno nacional, las palabras de aquel que murió en la cruz. Hasta cuando no la entendamos, no podemos comprender el alcance de su obra, Señor. Tú le pediste un montón de animales y de aves, Señor, y cada uno de ellos representa
el temperamento, representa el carácter de su Hijo, aquel que había sido elegido por ti para que diese la vida por nosotros, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos a permanecer, ayúdanos a sostenernos, Señor, con la palabra. No es con animales, no es trayendo nada, es solamente creyendo en la Escritura. Creyendo en la sangre bendita, Señor. Sangre que da vida, Señor. Por eso, Dios eterno, Dios maravilloso y Dios soberano. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no irnos, ayúdanos a no abandonar el camino de la fe, independiente de las situaciones, independiente de los procesos, Señor. Abraham vivió muchas cosas, Señor, pero cada una de esas vivencias trajo una recompensa, trajo una bendición para su casa, para su familia, Señor, y fortaleció su fe, creció en ella, Señor, hasta el punto, Señor, de que se cumplió la promesa, el anhelo mayor que tenía este hombre, Señor, que quería ser padre, Señor. Y tú le cumpliste, Señor. En sus 99 años le diste la palabra y cuando tenía 100 ya tenía su hijo en los brazos, Señor. Por eso, gracias, Señor. Tal vez nosotros no esperaremos tantos tiempos porque tú colocaste un límite en nuestras vidas. Pero nuestra fe, Señor, es la que va a ser fortalecida, es la que va a ser crecida, es la que nos va a ayudar a mantenernos y a permanecer en ti, Señor. Tú conoces los problemas de cada uno de sus hijos, Señor. Cada uno de ellos tiene un inconveniente, anhela, tiene deseos, tiene una necesidad de pan, tiene una necesidad de agua, tiene una necesidad, Señor, que de acuerdo a su fe, de acuerdo a su caminar, sea hecha en ti, Señor. Que seas tú resolviendo, Señor, nuestras malas decisiones. Corrige nuestras malas decisiones con respecto a ti, con respecto a nuestra casa, con respecto a nuestras finanzas, con respecto a todo, Señor. Ayúdanos, Dios. Hoy levanto mi mano, Señor, y oro por los hermanos que viven en Medellín, Señor. Que seas tú, oh Dios, trayendo bendición sobre cada uno de ellos. A Elina, Señor, a su esposo, a mi hija, Señor. Gracias por cada bendición que diariamente tú extiendes sobre ellos, Señor. Igualmente oramos por nuestros hermanos en Bogotá, Señor. Bendiga sus casas, sus nietos, sus vecinos. Bendíganos a todos, Señor. Y a aquellos que tienen una oportunidad, la pila, creo. Aquellos que tienen una necesidad, Señor, seas tú supliéndola, Señor. Bendiga a cada familia, Señor, llamadas a que sean luz para las naciones. Igualmente, Señor, oro por Piedecuesta, Señor, para que tú bendigas a ese pueblo esforzado, valiente, Señor. Bendiga también a Rosita Cortés, Señor, en esta nueva etapa de su vida, en su convivencia con su hijo, Señor. Permita que ese anhelo que ella nos profesó, nos habló aquí en la vigilia, Señor, que anhelaba, que quería, Señor, que sea para bendición de ella y de su hijo, Señor. Bendígalos, guárdalos, abre una puerta de empleo para Andrés, Señor, para que puedan convivir como una familia, Señor, para que puedan sostener y puedan tener su casa y su familia, Señor. Igualmente, Señor, los hermanos que están aquí, Señor, los que vinieron, gracias por ellos, bendígalos. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus lloros, sus lamentos, nuestras desilusiones, nuestras cosas que a veces, Señor, como que tratamos de dejar todo a un lado y coger por otro camino, Señor. Pero siempre llega algo o alguien que nos ayuda otra vez a enmendar, a tomar otra vez ese pañuelo, Señor, para seguir en ese camino, Señor. Por eso, gracias, Dios, por el esfuerzo de cada uno de nosotros. Bendígalos a todos, Señor. Tú conoces sus sueños, tú conoces sus cosas, Señor. Por eso yo ruego al Dios del cielo, al Dios de las promesas, al Dios de pactos, Señor, que seas tú cumpliendo a cada uno de ellos, Señor.
Extiende su brazo sobre ellos, porque yo he entendido y he aprendido que nada es difícil para ti, Señor. Que todo está dispuesto y como dice el apóstol Pablo en Efesios, sé propicio a cada uno de nosotros. Es la tapa, Señor, como se llama la tapa del arca de la alianza, Señor. La que cubría, la que estaba encima del arca de la alianza, Señor. Que seas tú, Señor, quien cubra nuestro caminar y nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Bendiga también nuestros hermanos en las redes, Señor. Tú sabes, Señor, que están allí dispuestos a escuchar el mensaje y la palabra. Tú conoces las necesidades de los hermanos que están allí, Señor. Bendígalo, guárdalo. Abre esas oportunidades de empleo, que tú les diste la oportunidad de estudiar, de trabajar, Señor, y que hoy se encuentran cesantes, Señor. Por eso yo ruego, Señor, al Dios de las oportunidades, al Dios que es el dueño del oro y de la plata, que abra puertas, ventanas y oportunidades para todos aquellos, especialmente su pueblo, que lo necesita, Señor. Gracias, Dios eterno, gracias, Dios amado. Gracias por guardar y cuidar nuestra salud, Señor. Oro por aquellas personas que viven luchando y batallando con su cuerpo, Señor. Hoy, Señor, le digo, Padre, como le enseñaba a estas niñas, estas adolescentes, Señor, que un día las conocí siendo bebés y hoy, Señor, son unas profesionales, Señor. Me diste la oportunidad de hablarle y decirle, mientras sus emociones no estén saneadas, su cuerpo vivirá enfermo. Porque es la manera, es la forma como tú, Señor, has diseñado que el cuerpo me hable, que el cuerpo nos diga en dónde estamos fallando, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, a ponernos en paz contigo, con nosotros mismos y hacia los demás, Señor. Gracias, Dios eterno. Ahora provéanos nuestro transporte, Señor, para llegar a nuestra casa. Gracias por estar aquí otra vez, Señor. Gracias, Dios. Gracias, bendito Señor. Gracias por las oraciones de cada uno de ellos, Señor. Como siempre te digo, bendición de profeta, Señor. Yo extiendo, yo entrego, Señor, para todos aquellos que oran en favor de nosotros, los líderes, Señor, los que estamos acá trayendo un mensaje y una palabra, para que el pueblo enmiende el camino y se encaminen dentro de la fe del Hijo de Dios. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.